cualquier pregunta me levantan la mano, porque yo, bueno, hago la presentación y los veo, o directamente interrumpen, abren su micrófono y hablamos. Ahora vamos a hacer un resumen de lo que es un poco el trabajo interdisciplinario, que lo hemos hablado en varias oportunidades, pero que ahora lo hacemos de manera más sistemática con una presentación. Igual, si alguno de ustedes se metió en la plataforma, todavía no. Digan la verdad. A ver, ¿alguno puede entrar a la plataforma Mood? Yo ahora les mandé nuevamente un mail donde dice, tienen que ingresar a donde dice capacitación. Bueno, ahí ingresan y después ahí le aparece usuario y contraseña, y entonces pueden ustedes ingresar a cada uno de los videos que tenemos. Si alguno no puede entrar, me avisa, y yo tengo un usuario y contraseña como general para que, bueno, ingresan y se meten en el curso de adopción, y con ese pueden ustedes tener la posibilidad de ver. Así que tienen todo a disposición para lo que... Perdón, pude ingresar una vez y ahora me dice si no ingrese como invitado. Sí, porque a veces tiene que ver si pone bien el usuario y contraseña, porque a veces, y si no, pueden ingresar como invitado lo mismo, pero es interesante que lo puedan hacer con su propio usuario y contraseña. Con ese usuario y contraseña, si se inscribe en cualquier otra de los digamos, cursos, también, ya siempre para toda la vida, va a ser el mismo usuario y contraseña. Hay personas que han estado antes ya ingresadas en otros cursos y por eso yo ahora les he querido cambiar y no, es el mismo. Así que tienen que recordar el que tenían, o si no, directamente darme otro mail para que yo les pueda hacer ingresar con el otro mail. Porque el mail originario que tienen, ya tienen un usuario y contraseña. Entonces, por ahí no me permite volverlos a ingresar porque ya está matriculado en la plataforma, aunque no quizá en el curso. Bien. Y precisamos el link para ingresar el mismo. El link para abonar y por el certificado. Ah, bueno, eso directamente está en el formulario de inscripción. Es una cuenta del Banco Galicia. Yo después se las vuelvo a pasar a todos los que quieran. Les paso directamente en un mail a todos y el que quiera, bueno, sería bueno para, no sé, porque bueno, como ya les dije, tenemos gastos fijos que son la cuenta del banco y me cobra 60.000 pesos por mes por tener una cuenta abierta y nada. Y aparte, bueno, algunos gastos de contadora que tengo que hacer de todos los meses, las presentaciones en personas jurídicas, porque la fundación está inscripta en personas jurídicas y tenemos que, en ARCA y en todas las instituciones de estas, y entonces tenemos que tener una persona que es la que se encarga de presentar todos los meses como una especie de declaración jurada, ¿sí? Y bueno, el contador, todo eso, pero yo no tengo problema, pero a mí me pide personas jurídicas que ingrese algo porque si no me dice cómo vive. Y yo digo a voluntad, como todos los argentinos. Gracias. Así que bueno, les agradezco esa contribución, si la pueden hacer lo que puedan. Bueno, vamos a ver ahora el tema de, como dije, una de las cosas que más nos preocupa, que es el tratamiento del interdisciplinario, que muchas provincias, muchos lugares no lo tienen. Nosotros, desde a partir del momento en que se creó el equipo interdisciplinario de adopción, lo que primero se creó, aparte del registro, fue el equipo interdisciplinario, porque siempre pensamos que solamente, ¿no es cierto?, a partir de una visión integral de las distintas partes de este equipo, podíamos nosotros interpretar mejor lo que le pasaba a esta gestante o a esta persona que quería adoptar. No todas las personas que se presentan en un registro, que llenan un formulario, están preparadas. Entonces, la función de este equipo interdisciplinario justamente era esta: evaluar a la persona gestante que, bueno, está en situación difícil, y a aquellas personas que quieren adoptar. Y también hacer una evaluación, por ejemplo, los médicos incluso, de la criatura, porque una de las cuestiones que más preocupa a quien va a adoptar es qué voy a adoptar, o sea, qué problemas puede tener o qué problemas puede traer. El tema de, por ahí son chicos que han sido abusados por sus propios padres, ¿no es cierto? Y esto produjo la gestación. O sea, hay un montón de preguntas que es muy importante también solucionar. No quiere decir con esto que si un hijo biológico no va a traer ningún problema, al contrario, pero siempre que vamos a vincular desde la adopción, tenemos que también entender a estas personas y no decir tienen que ser héroes, porque ¿quién de nosotros puede decir que es un héroe, que no tiene miedo, que no tiene temores, que no tiene esta dificultad a veces para la vinculación? Y sobre todo, como estamos proponiendo, ¿no es cierto?, la adopción de chicos que sean más grandes o grupos de hermanos, que realmente es maravilloso el trabajo que pueden hacer
los equipos, ¿no es cierto?, para esta vinculación y para que si hay algún tipo de fracaso también se pueda contener, ¿no? Pero para evitar o tener el mínimo de fracasos, tenemos que tratar de trabajar siempre con los quienes van a vincular y sobre todo, como digo, con las personas que son sujetos de derecho en esta vinculación. Así que eso para mí es súper importante tenerlo en cuenta. Acá tenemos unas filminas que hemos hecho con la inteligencia artificial, que ustedes también se van a dar cuenta, cuando vean los videitos, yo subo los trabajos a una plataforma que se llama Notebook TKL, y realmente es muy interesante. Yo reviso incluso los productos, pero ¿saben qué es lo bueno que yo digo, no? Como decíamos en la clase anterior, que pueda subir mis trabajos y la inteligencia toma estos datos y también después los puede replicar. Porque la inteligencia no es nada más que se ha nutrido de todos los trabajos de los seres humanos. Lo que pasa es que los organiza, los sistematiza y los vuelve los produce y los vuelve a entregar, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto, que pueden no solamente cuando entran a la plataforma leer los trabajos, sino que ven los videos, que es un poco el resumen del trabajo. ¿Está claro eso? Bueno, entonces, ¿qué es un poco lo que vamos a trabajar hoy? Como dije recién, a ver, desde el principio, es lo que se trabajó como un puente de protección de los derechos, este equipo. Y este equipo, como digo, empezó a trabajar junto con el registro. Cuando esto comenzó, cada tribunal en mi provincia, incluso en otros lugares del país, tenía su propia lista de aspirantes a adopción, pero el ingreso a esta lista era solamente una entrevista con el magistrado o la magistrada, en el mejor de los casos, que tomaba una, digamos, visión inmediata de esta persona que quería o de estas personas que querían adoptar. Pero es muy importante tener en cuenta, como lo hemos hablado, no solamente una visión, sino también qué profesionales, como veo acá a mí, de las ciencias de la salud o de las ciencias sociales, ¿no es cierto?, interdisciplinarias, como está Marcela desde el equipo de la proformación, como el licenciado de Niñez, Adolescencia y Familia, para poder vislumbrar qué es la motivación, cómo va a estar este niño o esta niña en ese hogar. Entonces, el norte, ¿qué es? Respetar esta perspectiva de infancia de la que hablamos al principio del curso, este interés superior de este niño o esta niña que tenemos que vincular a una familia. Y la adopción, entonces, no es, como se lo hemos dicho también en otras oportunidades, una cura para la infertilidad adulta o la soledad, o que precisamente quieren hacer una obra de bien, sino que es una vinculación familiar de la cual nace un vínculo filiatorio en las adopciones plenas, como lo van a ver. Yo les he hecho los videos sobre lo que es el procedimiento y sobre lo que dice también el Código Civil. Eso lo van a encontrar en la plataforma, ¿no? Y justamente esta vinculación, encuentro de personas que tienen un mismo vínculo, ¿sí? Un vínculo que es igual a nivel legal que el vínculo que tienen las personas que nacen de ese papá, de esa mamá, de esas precisamente ahora también con el tema de gestación por sustitución, personas que son a lo mejor de la misma orientación, del mismo género, no pueden fecundar un hijo entre ellas, pero sí acuden, ¿no es cierto?, a técnicas de reproducción humana asistida para tener hijos, pero también, por suerte, sigue siendo una opción el tema de adoptar, de hacerse cargo, de maternar, de paternar, ¿no?, a una persona que nació con otro ADN, ¿no?, de otra biología, pero que queremos incorporarla con todos los derechos a la familia. Como dije en ese video, tenemos la adopción plena, pone al hijo, lo inserta a la hija o al hijo como un hijo biológico con los mismos derechos. Incluso, fíjense ustedes, algo que a veces se puede reprochar es que dentro de lo que es la partida de nacimiento no hay distinción si es producto de técnicas de reproducción humana asistida o si es producto de una adopción o si es producto biológico. La palabra producto quiere decir como que es lo que se genera. No quiere decir que la persona humana sea un producto, pero que es el fruto, ¿no es cierto?, del amor de personas que quieren realmente tener una familia y dar esta posibilidad de tener una familia a quien no la tiene. Entonces, si un niño, una niña o un adolescente o un grupo de hermanos, ¿no es cierto?, que puede ser niños, niñas o adolescentes, no pueden crecer con su familia biológica, debe respetarse su derecho a desarrollarse en un hogar. Pero en un hogar que le brinde esto, paz, amor y comprensión, un hogar
que precisamente haya sido evaluado para tener esta posibilidad de brindar este amor, ¿no? Entonces, como bien dijimos, nosotros como equipo de adopción en su momento, uno de los objetivos era frenar el tráfico de niños y niñas. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene claro lo que es la adopción, que es brindar este amor, esta posibilidad de, digamos, de ahijar, esta posibilidad de brindar una familia, no lo tiene claro, y bueno, tampoco le va a importar si esta criatura llega a través de una vinculación legal o a través de una vinculación que es un delito, ¿sí? Entonces, un poco el hecho de poder capacitar, yo tuve muy buenas experiencias de familias, de personas que querían maternar, paternar, que querían adoptar, pero que habían optado por la vía ilegal. Y cuando nosotros descubríamos esto, justamente el tema era la desvinculación, pero sobre todo el abordar con esa familia de manera interdisciplinaria, ¿no es cierto?, este tema. ¿Cómo llega una criatura a través de la mentira o de la compra o del delito? ¿Cómo va a ser esa vida si no tiene un nacimiento, ¿no es cierto?, que podamos contar? Desde el vamos ya vamos a estar teniendo un problema. Entonces, si queremos que realmente se respete a este ser humano, tenemos que optar por las vías legales. A veces hablan de adopción legal o adopción ilegal. En realidad, la adopción siempre va a ser legal, lo otro es un delito, que es la apropiación, y que también nuestro Código Civil en esta nueva, digamos, redacción, impide las entregas directas, o sea, incluso que se da cuando hay delegación de responsabilidad parental. El Código Civil, en principio, en su proyecto, había puesto esta delegación que podía ser a terceros, pero esto fue resistido por muchas personas que trabajamos en el tema de infancia y no queremos que sea tomado como un objeto. Entonces dijimos, no, la delegación de responsabilidad solamente podría ser a un familiar, a un tercero no, porque va a ser como una adopción o entrega directa encubierta. Y en esta delegación de responsabilidad parental, en el Código Civil solamente puede ser por un año, prorrogable otro año más, pero siempre homologado por el juez. Entonces dijimos, si realmente cuando uno dispone de esta responsabilidad, ¿no?, cederla a otra persona, tiene que haber un juez, con más razón tiene que existir este control cuando decidimos que un niño recién nacido vaya a un tercero. Entonces, en estos casos no puede ser una cuestión voluntaria entrego, que a veces se da y después de mucho tiempo se podrá convalidar por esta cuestión del vínculo socioafectivo, pero lo que la ley ha querido es que no existe el tráfico, que no existe la entrega directa, que no sea una mercancía el niño o la niña, sino que sea una situación de vinculación totalmente probada, acompañada por equipos interdisciplinarios. En algún caso hay juzgados que no lo tienen. Por suerte, nosotros del año 96 ya lo tenemos en la provincia a partir de que se creó en el tribunal que yo trabajaba un equipo interdisciplinario de adopción que trabajaba de manera ad honorem. ¿Pero para qué? Para garantizar este desarrollo en este niño o en esta niña que tiene que crecer, ¿no es cierto?, en una nueva familia. Entonces, el equipo justamente cumplía con esta función. Si ustedes tienen una buena llegada a la comunidad, visitas a los hospitales como se hacían, a veces se hacen, ahora no, conversar, ir a los medios de comunicación. Yo siempre recuerdo que fui a un programa de televisión y me vio una señora que estaba gestando con un marido o conviviente muy violento, y realmente ella sufría tanta violencia que no quería que su hijo tuviera esta posibilidad de ser también maltratado. Y nos había visto en un programa justamente hablando del tema de la protección de la infancia y de que entendíamos cuando una persona no podía hacerse cargo de la criatura que había gestado. Y a veces por amor, como esta persona. Buenas tardes. Sí, Evangelina. Buenas tardes, perdón por llegar tarde, estaba en mi trabajo. No, no se haga problema. Estamos hablando un poco de las situaciones concretas que se dan a veces en personas que no pueden hacerse cargo, y si tienen la posibilidad de conocer que existe una institución, un equipo que la va a entender, que va a tratar de darle la mejor orientación, que sea un consentimiento informado si realmente no se puede hacer cargo. Y en este caso, ella fue pero después tuvo su bebé y le pasó que la persona que la castigaba a ella, al final la dejó ciega, quiso matar a ese bebé. Entonces ahí ella dijo, bueno, ante esta situación, ella quedando ciega con todo el maltrato, le había dado diabetes, o sea, todo esto que había generado la violencia, y decidió que su hijo fuera
entregado en adopción. Precisamente ¿por qué? Porque vio una ventana en un medio de comunicación donde se hablaba de esta protección de la persona sin juzgarla y de la criatura para que tuviera el hogar que merece. Entonces, es importante este trabajo interdisciplinario precisamente para evitar estas entregas directas, para darle una posibilidad a la persona que quiere decidir hacerlo, pero sin ser juzgada, sin ser obligada a maternar, como pasa muchas veces, lo hemos visto en las otras clases, y también esta institucionalización eterna. O sea, si nosotros trabajamos con la criatura y trabajamos con personas, como hablamos en la clase pasada, que pueden hacerse cargo de una criatura aunque no tengan ya la seguridad de que va a quedar para siempre en su hogar, porque hay una ventana, un plazo en que la madre o el padre o la familia pueden, digamos, decir o arrepentirse de una decisión o aparecer, si está la mamá sola, el papá, que la otra vez hablamos de eso un poco también, el tema de que esta persona tiene que hacerse cargo de manera responsable, ¿no? Y también del embarazo. Por eso también nuestro Código Civil tiene la posibilidad de pedir alimentos en el tiempo de gestación. Entonces, es muy importante ver este trabajo interdisciplinario desde evitar el tráfico y la apropiación, evitar institucionalizaciones eternas y evitar también las devoluciones traumáticas por falta de preparación de las personas adultas para hijar cuando hay realidades complejas. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Entonces, ¿qué pasa con el tráfico de niñas y niños? Nosotros tenemos que en el caso Fornerón se culminó a nuestro país la sentencia de la Corte Interamericana a sancionar, a tipificar la venta de niños. Dentro de lo que era nuestra forma de trabajar y las cuestiones que a través de los años, ¿no es cierto?, he tratado digamos, de evaluar, es el tema de que el tráfico no solamente se da, y eso es lo que yo considero, cuando hay dinero de por medio, sino cuando directamente a un niño se lo entrega a una persona a otra sin la verdadera, sin el verdadero control, ¿no es cierto? Y aunque a veces no se dé dinero, sí a veces se da a lo mejor un favor político, un favor en una institución, quiero quedar bien con esta persona y necesito un hijo, se lo doy, aunque no haya dinero. El tráfico es esto, ¿no? Pero precisamente en nuestro país no está todavía tipificado el tráfico de esa manera, sino que hay delitos que tienen que ver con el tráfico, que es la supresión de identidad o la falsedad ideológica. Quiere decir, inscribir un niño que no es mío como mío, o bien la falsedad ideológica, justamente que está relacionado con esta supresión de identidad, que a veces se da con 2 testigos en el registro civil, y eso se asienta en una partida que precisamente lo que hace esa partida es garantizar que lo que dice es cierto. Por eso se llama falsedad ideológica, porque ese instrumento público garantiza la veracidad, pero en los casos en que hay tráfico va a garantizar una mentira. Por eso hablamos de delito de falsedad ideológica, por un instrumento que prueba lo que dice no es verdad y que esto también suprime la identidad. En Brasil, por ejemplo, tiene pena de reclusión por entrega mediante pago, o sea que estaría tipificado el tráfico, pero solamente en el caso de pagar. Y, por ejemplo, en Venezuela también hay penas por el lucro en la entrega. Pero yo quisiera ir más allá, como digo, en que cualquier situación en que uno entrega a un niño sin tener en cuenta la legalidad y los controles que debemos tener en esa entrega, justamente también tendríamos tráfico, aunque no exista una ganancia económica. ¿Sí? Y esta falta de penalización no justifica la práctica esta de apropiación, porque es un delito que, como digo, vulnera el derecho a la identidad. ¿Por qué? Porque inscribimos a una persona que no nació nuestra, ¿no es cierto? La inscribimos como propia, como si lo hubiéramos tenido. Entonces, fundamental tener en cuenta esto. ¿Qué respuesta le estamos dando institucional nosotros a esta problemática? Nosotros, como dije, desde el año 96 se crea por iniciativa, ¿no es cierto?, precisamente humanizar el proceso, porque al tener personas responsables de distintas ciencias que van a conversar con la persona que quiere adoptar, con la persona gestante que no puede hacerse cargo, o con la madre que ya tiene tantos hijos y que quizá por una situación difícil de su vida no hubo un buen trato y no puede hacerse cargo, entonces siempre ahí necesitamos de una asistencia integral. Entonces, realmente podíamos mejorar lo que se hacía y podemos seguirlo mejorando en los lugares en que no se tienen estos equipos especializados en adopción,
para precisamente que este trabajo brinde una mejor y más tranquila y vinculación entre las personas que quieren adoptar y las personas que van a ser adoptadas. Por eso es tan importante el acompañamiento integral, no solamente de estas dos, sino también de una tercera protagonista, que es la persona que no puede hacerse cargo, tanto si está gestando como si ya lo ha tenido, como también, ¿no es cierto?, en los casos en que, más allá de que los niños vayan creciendo, no hay un buen trato y entonces ocurre esto de, bueno, tenemos que tomar una medida excepcional, ¿no es cierto?, sacar de su centro de vida a la criatura, muchas veces termina en una institución, pero lamentablemente no se tiene el trabajo tan cercano para evitar que se institucionalice por mucho tiempo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son las áreas de la interdisciplina con las que se ha trabajado? Y bueno, tenemos que tratar de unificar, ¿qué? El lenguaje. ¿Alguno de ustedes trabajó en interdisciplina en algún equipo? Si uno trabaja, no es lo mismo que la transdisciplina, que ya es directamente cambiar los vocabularios, o el trabajo, digamos, de cada ciencia, pero sin hacer un trabajo conjunto, sí. No, yo iba a decir, he trabajado interdisciplinariamente, Bien, pero sí. no en relación a adopción, sí, que en un Sí. espacio más escolar. Pero ¿cómo era su trabajo? A ver, cuéntenos su experiencia. Y por ejemplo, bueno, hoy entrevistamos juntas, por ejemplo, con la psicóloga a un niño que había tenido una situación de vulneración de derechos. Y la escucha es distinta cuando es de forma interdisciplinaria, porque se ponen en juego, si bien, por ejemplo, la técnica es parecida, porque es una entrevista, pero las preguntas varían según la disciplina, y también la forma de habilitar el espacio para que el niño en este caso pueda hablar, ¿no? Y escucharlo de cómo ha vivenciado esta situación y cómo podemos nosotros acompañar, poder salir de eso que ha tenido que transitar. Y más en un espacio donde se supone que debería estar cuidado, pero que bueno, donde se le ha vulnerado su derecho como es la escuela. Entonces, Sí, Luis. ¿Es en el ámbito educativo? ajá, en el ámbito, Con el equipo de orientación escolar. claro. Claro, pero es lo que es, nosotros dentro de lo que es el equipo interdisciplinario que, bueno, ustedes conocen que está en Mendoza, en otras provincias también tienen, algunos tienen un equipo interdisciplinario, pero no específico de adopción. Nosotros lo que proponemos es un equipo que tenga que ver con esta materia. No es cualquier profesional, sino que tiene que especializarse en las situaciones de personas que no pueden hacerse cargo de sus hijos, a veces lo deciden, a veces es el Estado el que lo decide, de personas que quieren ahijar, ¿no? Y de personas que están en esa situación de falta de cuidado parental. Entonces, tenemos que ser específicos en esto y decir, bueno, entrevistar a la criatura también, porque hay chicos más grandes y en nuestro Código Civil a los 10 años ya tiene que expresarse en este sentido, si no es nulo, la adopción. Y justamente desde el punto de vista jurídico, porque tienen que saber estas personas qué es lo que debe, qué es lo que no debe, qué es lo que se requiere. Desde el punto de vista psicológico, la salud mental, los duelos, las motivaciones, ¿no es cierto?, que pueden llevar a tomar esta decisión. Y desde el punto de vista médico, es fundamental la evaluación tanto de la persona gestante o de la persona que ha dejado a sus chicos o que ha sido privado de medio familiar estas criaturas por maltrato, por abuso, por violencia. ¿Por qué? Porque vamos a tener una visión para el día de mañana de la genética, de qué pasó con este niño o esta niña, de qué enfermedades puede haber tenido. ¿Vieron cuando ustedes van al médico y le preguntan a su mamá, a su papá? Cuando existe la adopción, tenemos que tener también esa posibilidad, no discriminar si no es importante. Sí, es muy importante tener en cuenta los antecedentes. Entonces, desde lo jurídico, el marco legal que da seguridad, desde lo psicológico, si están preparados para esto, pueden ser muy buenas personas, pero que tienen como en una, digamos, una ilusión que no es la correcta de lo que va a ser la adopción, ¿no? Como un mito o como una especie, ¿no es cierto?, de idea que no es la real. Desde el punto de vista médico, como digo, también evaluar a las personas que van a adoptar, porque, bueno, tienen que tener claro, primero también
no es que vamos a tener solo en cuenta que tengan salud perfecta, pero sí una salud suficiente para poder criar a este niño, esta niña que ya han tenido una desvinculación. Y sobre todo el tema social, cómo la familia, el entorno va a recibir. Nosotros tenemos muy buenas experiencias cuando hacemos reuniones, no solamente con quienes van a adoptar, sino con la familia. Entonces me acuerdo una vez que un abuelo me dice, miren, realmente la primera vez que yo puedo hablar este tema con mis hijos, porque es algo a veces doloroso el hecho de no poder concebir o de no tener esta posibilidad de dejar biológicamente, lo tenemos que reconocer, y la decisión de la adopción y cómo llega esa criatura a casa, y con qué mitos, con qué prejuicios, y es muy saludable el hecho de poder intercambiar y de que se sientan acompañados y que se pueda conversar el tema en la familia. Y esto también se logra a través del trabajo interdisciplinario. Entonces, concretamente, como les dije, desde el punto de vista jurídico, garantiza los derechos y la legalidad. Desde el punto de vista médico, no solamente el informe del niño o niña, sino también los antecedentes que pueda tener la familia y quienes lo adoptan. Desde el punto de vista psicológico, las motivaciones internas y la capacidad de vínculo que puedan tener. Desde el punto de vista social, la evaluación ambiental y dinámica familiar. Todo esto se evalúa por los profesionales que trabajan en los equipos técnicos interdisciplinarios. Es fundamental el tema de la motivación, ¿sí? Y también, como digo, de la salud. Tuvimos un caso bastante difícil y triste cuando una persona quería adoptar porque la esposa iba a fallecer porque tenía lupus y entonces quería dejarle que el señor tuviera alguien que lo acompañe. O sea, realmente ahí estamos viendo que se piensa en el adulto y no en el niño o niña, en lo que merecen y en lo que necesitan. Por eso es tan importante también hacer este tipo de preparación y este tipo de evaluación profesional a quienes quieren adoptar, como digo, y también a quien decidió dejar el niño o niña en adopción. Por eso es fundamental también la empatía y la experiencia. Porque cuando viene una persona, se quiere inscribir, ese primer impacto de la persona que lo atiende. Si le dice, llena este papel y nada más, no, bueno, después te llamo, pues la van a llamar, o sea, como si fuera una cosa, es realmente un acto fundamental en la vida de las personas. Por eso me parece tan importante, que es lo que hacemos en este primer equipo y luego ya fue creciendo, pero este tema de tener la entrevista personal, no solamente, mire, acá tenemos digamos, un formulario o ingrese a la página del Poder Judicial y acá se inscribe. Como si fuera cualquier otro tipo de plataforma, ¿o no? Es difícil, porque yo sé que tienen mucho trabajo, pero realmente esta primera digamos, encuentro con esta posibilidad, creo que debería tener una visión más humana, más personal, más inmediata. Es uno de los principios que rigen los procesos de familia, la inmediación, el conocer. Y también, ¿no es cierto?, nosotros pedíamos en ese tiempo, bueno, yo les comento lo que nos parecía y por qué nos parecía, el tema de la ratificación, o sea, puede ser mensual, pero no cada 6 meses o un año vengo a decir que quiero seguir adoptando. Y aparte el tema también de la evaluación, no esperar que, bueno, que estén más cerca del momento para hablar, no, yo creo que es muy importante también organizar para que realmente puedan hacerse la evaluación apenas ingresan al registro o a la lista, aunque sea no de manera definitiva, porque si tienen que hacer algún tipo de tratamiento o tienen que hacer algún tipo, ¿no es cierto?, de trabajo individual o personal o familiar, tienen el tiempo de hacerlo y no cuando están por adoptar. Ha pasado que ahí recién le hacen la evaluación y ahí tienen que hacer el tratamiento. Entonces, tenían la oportunidad y perdieron mucho tiempo. Es fundamental esta preparación para la adopción, porque precisamente tienen que llegar en las mejores condiciones, porque van a incorporar un ser humano a su vida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos que tenemos que rescatar y tenemos que valorar? La especialización, o sea, esta formación específica en niñez y adolescencia, o sea, que realmente no en general, sino específico, porque el trabajador social, el psicólogo, todos tenemos una especialización generalmente, pero salimos de la universidad con una preparación general. La vocación, porque tenemos que tratar con personas que vienen con muchas dudas, con muchos conflictos, y tenemos que tratar de tener un compromiso, ¿no es cierto?, para trabajar. En este primer equipo pusimos a Don Oren porque realmente había mucha vocación y todas las personas que trabajaron, hasta que ya la Suprema Corte de Justicia de Mendoza se dio cuenta que era un trabajo importante y que debían tenerlo para todos los tribunales, trabajaban a Don Oren. O sea, fíjense la vocación de servicio, pero eran tan buenos los resultados, ¿no?, que están en el primer libro que hicimos, tan buena, digamos, la recepción de la comunidad,
lo que se pudo hacer, pero era realmente un trabajo muy vocacional y con mucho compromiso humano, que es lo que debemos tener siempre que trabajamos en infancia. Y precisamente como digo, estas cualidades que hacen que uno pueda escuchar, que pueda contener. Y esto también es uno de los principios del Código Civil, que es la humanización del proceso, ¿sí? Entonces, claramente tenemos el niño, niña y adolescente, la familia de origen o la mujer gestante, y debemos acompañar en esta decisión, debemos proteger a esta criatura para que tenga la mejor opción familiar y precisamente la preparación para ahijar. Por eso hablamos de que el equipo interdisciplinario, este trabajo interdisciplinario, que tiene que reconocer que tiene que ser protagonista en este encuentro de necesidades, ¿para qué? Para asegurar esta base de verdad, de legalidad y de amor responsable. Esto es lo que tienen que tener precisamente las familias. Amor responsable, que es lo que muchas veces no se tiene y por eso terminamos en medidas de protección, ¿no? Que también ustedes tienen ahí en la plataforma, ¿no es cierto?, un poco una explicación de todo, por qué se toman estas medidas, quiénes son los competentes. Muchas provincias no tienen protocolo para estas medidas, lo que también hace que no se tomen con la debida diligencia situaciones a lo mejor muy graves o situaciones que no son tan graves, en ellas se ponga, ¿no es cierto?, o se aporte tiempo, esfuerzo de profesionales, cuando en realidad quizá hay otros casos más graves, y la forma cuando hay un riesgo grave, un riesgo, digamos, leve. Entonces, todo esto tiene que ver con esta formación, que es muy importante, como digo, tratar de plasmarla en un protocolo. No para hacerlo más burocrático, sino para ordenarnos. Entonces, el acompañamiento, que es uno de los temas, ¿no?, más importantes de la mujer gestante, hablo porque generalmente son las que están en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y todo lo que significa la prevención de un abandono traumático. Vieron que a veces dejan chicos en las puertas de las casas o en algún lugar donde corre riesgo de vida. Y no le voy a contar todas las historias que tengo en mi haber, pero sí han sido algunas veces, se ha vulnerado mucho la criatura porque se la deja en un lugar donde vienen animales o enfermedades, y eso es muy, digamos, vulnerante para los niños y niñas que quedan en esa situación apenas nacidos, cuando han estado protegidos en el vientre materno, y luego quedan directamente a la buena de quien a veces los encuentre. Entonces, fundamental acompañar. Y también acompañar a aquellas personas, creo que esto es fundamental también, acompañar a esas personas que han tenido hijos que no los han podido cuidar, que han tenido que tener una situación de desvinculación de ese centro de vida, pero que tenemos que tratar de acompañar para que no sigan impidiendo la felicidad de estos niños y niñas, porque se oponen y los niños y niñas quedan entre la familia y la institución atrapados y nunca pueden llegar a tener esa vida que merecen. Entonces, fundamental la contención, el seguimiento médico y psicológico durante el embarazo y parto, y si no, a posteriori y según la situación, y que esta decisión sea informada, ¿sí?, que sea libre y consciente. Y de esto tiene mucho que ver, como bien decía Mirta recién, que trabajan con la psicóloga, el trabajo social, qué puedo tener y qué puedo no tener en este sentido. Y por eso decía recién también el tema de la salud, de la historia clínica, ¿sí? Preservación de antecedentes para la identidad futura de tantos niños, niñas y adolescentes. Porque, como digo, a veces hay enfermedades y cada día más necesaria es conocer el ADN o las situaciones de salud familiar. Entonces, contención, decisión informada, historia clínica y prevención. ¿Por qué hablamos de prevención? Porque justamente esto nos hace prevenir abortos quizás inseguros, más allá de que tengamos la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sabemos que ha habido personas que han tenido graves problemas y a veces no se animan tampoco a llegar a la institución, o bien venden los chicos o, como dije, hay abandonos que son muy peligrosos. Entonces, la historia clínica para investigar los antecedentes, informar, algo que se pierde cuando hay tráfico de niños. La decisión está informada, que es el respeto absoluto a la voluntad de no maternar, asegurando que sea una elección libre y no coaccionada, y el apoyo psicológico y social durante el embarazo y posparto, ¿sí? Respecto a los que van a adoptar, bueno, también es importante tener en cuenta cuáles serían los requisitos que tenemos que evaluar. En principio, no buscar niños para padres, sino padres para niños. Eso es fundamental. No le quiero solucionar el problema a esta gente. Quiero que esta persona
ahige y realmente le dé al niño o a la niña la vida que merece. Entonces, desde el punto de vista legal, la ausencia de delitos o medios de vida ilícitos por parte de estas personas, una salud compatible con la crianza, fíjense qué importante esto, compatible con la crianza. Desde lo psicológico tiene que haber flexibilidad, capacidad afectiva, trabajar el duelo de la infertilidad. Ahora alguien me pidió la palabra. Y desde lo social, una estabilidad y una red de apoyo, que sea aceptado también esto que sea en la familia, porque todos sabemos que la familia también cuando nos apoya en nuestra función materno-paterna, es muy importante. Sí, ¿alguien levantó la mano? Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, vos. Yo tenía una duda porque, bueno, yo estoy en adopción en Guaymallén y Sí. se me presenta una familia con intenciones, bueno, de adoptar y cuando le estoy tomando los datos me dice que que tiene un delito. Entonces, mi duda, ¿cuál es? ¿Prescribe en algún momento? Porque en eso me quedé como que Bueno, no tenía depende mucha... del delito. Sí, El tema del delito o no delito es precisamente buscar un ambiente sano, armónico, seguro. Una persona que comete un delito puede en algún momento ser apresada o puede cometer otro, depende del tipo de delito. Los delitos prescriben si no hay ninguna acción, ¿no? Si no se ha empezado la investigación, digamos, el monto mínimo son de 2 años a 12 años, ¿sí? sí, Y si hay un delito concreto, es el monto, digamos, y la persona ha sido declarada culpable, el sí. monto de la sanción que le hayan dado. Ahí Ya fue prescribe. declarada culpable, ya cumplió la pena. Bueno, Y entonces ya lo que le piden es el certificado de buena conducta, pero sí, usted, no sé si es psicóloga o trabajadora social. licenciada niñez y adolescencia. Bueno, le dice mejor, integral. Entonces, Ujú. ¿usted qué va a hacer? Va a evaluar a esa persona, porque puede ser un delito que ya terminó, prescribió, no le va a salir en el certificado de buena conducta, porque cuando Sí, se cumplió la pena ya no le sale, pero usted es la que tiene que evaluar integralmente a esta persona. Si eso que hizo, qué tipo de delito puede ser, mire, saqué una manzana, mire, choqué con mi auto sin querer, pisé a una persona, pero es culposo. Depende del delito. Robo o bueno, inscribí a ujú. un... Lo que sí es incompatible con la adopción es cuando uno cometió un delito en la identidad de esa criatura. Uno se apropió, lo inscribió como propio, después no lo puede adoptar, porque cometió un Ujú. delito en contra de la criatura. Eso la ley A lo mí, prohíbe. a mí me lo nombraron, esta pareja me lo nombró cuando yo les dije del certificado de antecedentes penales, que no era posible debido a ese delito que ya hacía un par de años que había sucedido. Entonces yo digo, bueno, que hasta que no le den el certificado, no Pero lo se que pasa es que puede. ellos, si hace 2 años que sucedió, entonces capaz Ujú, que no está juzgado o no está, ¿me entiende? Ni prescribió, ni ujú. tampoco tengan una resolución, porque usted lo que tiene que decir es, me traigan mi certificado de buena conducta. Sí, ¿Y qué tipo de delito? Porque a lo mejor el delito lo pueden absolver, ¿sí? Lo sí, pueden sobreseer previamente en la investigación. Hay muchas formas de determinar, pero sobre todo, la ley nos pide, el artículo 110 de la ley, por lo menos Pendocina, ya que ustedes de acá, dice qué sí. certificados tienen que traer las personas que van a adoptar. Y entre uno de ellos está no ser discapaz, no estar incapacitado, no Ujú, estar inhibido y tener un certificado de buena conducta. Si sí. ellos, como dicen, han terminado y ya no tienen más el delito, y bueno, no tendrían que tener problema en tener ese certificado. Pero sobre Ujú. todo va la evaluación, como digo, psicológica, la capacidad y el entorno. Por eso digo, hay que ver qué tipo de delito, que por más que a lo mejor tengan el certificado de buena conducta, tienen un delito abuso sexual. Bueno, entonces, No, sí, sí, sí. No, es no. Bueno, muchas gracias. no lo que necesiten, chicas. Entonces, ¿qué es lo que, ahí se fue, qué es lo que realmente también, cuáles son los criterios que en el libro justamente están detallados de la evaluación de la idoneidad de quienes van a, quienes van a adoptar? En principio, la capacidad afectiva. Eso es lo que tendría que usted que evaluar cuando hace la entrevista. La madurez emocional, junto con profesionales a lo mejor de las ciencias de la salud, la estabilidad y la actitud para dar contención, porque tienen que a veces recibir, no va a ser siempre un recién nacido, puede ser chico más grande, necesiten otro tipo, ¿no es cierto?, de contención. La capacidad de adaptación a la historia, a los traumas y a los tiempos de los niños. El respeto a la historia de esta niña o este niño, la voluntad de sostener la verdad
sobre el origen, sin secretos familiares que hacen tanto daño. La salud física y mental, o sea, ausencia de patologías que impidan el ejercicio. ¿Me entiendes? Son más o menos criterios científicos que se han tomado en cuenta para poder decir, bueno, esta persona puede adoptar. Capacidad afectiva, respetar la historia, o sea, estar dispuesto a decir la verdad, estar dispuesto a aceptar con el niño cuál es el origen de esta afectividad, de este vínculo, que cuando son más grandes eso no se da, pero ahora sí. Y también, ¿no es cierto?, el tema de la flexibilidad, capacidad de adaptación a la historia del trauma, porque muchos niños pueden venir, incluso después se les puede desatar alguna afectación mental de bipolaridad, cuando han sufrido mucho, han sido víctimas de abuso, niñas y niños, entonces tenemos que saber cómo van a afrontar eso, ¿sí? Y personalmente la ausencia de una patología que le impide ejercer de manera adecuada, porque también depende qué niños voy a aceptar y qué salud tengo que tener, ¿me entiendes? ¿Está claro eso? Perfecto. Bueno, y es como, te lo decimos así rápidamente, pero me parece que son variables muy importantes que tienen que analizar. Y luego la metodología de trabajo, muchas veces es muy importante estos talleres. Nosotros teníamos una psicóloga social que justamente se ocupaba, que puede ser de cualquier profesión, mientras tenga la posibilidad de armar talleres, de hacer la vinculación, de que puedan contar los miedos sobre carencia, los antecedentes, compartir las ansiedades con otras personas que quieren adoptar, preparar a estas personas que van a los talleres para que puedan adoptar niños mayores o grupos de hermanos, y el tema de la identidad, o sea, realmente cómo van a contar y qué sienten con esto de contar, cuando sobre todo la adopción es de niños más pequeños, cuál es el origen y cómo decidimos realmente este ahijamiento, esta adopción. Entonces, el objetivo de este trabajo de formación que se sea a través de talleres es transformar precisamente en los postulantes, en los aspirantes a adopción, las capacidades, tratar de resaltar, tratar de traer a la vida de ellos las capacidades que tienen para esta misión de ser madres, padres, ¿no es cierto?, de ser una familia. Entonces, la vinculación es un momento crucial para el equipo, ¿no? La vinculación y la guarda es el momento crítico del encuentro. ¿Por qué? Porque en principio se selecciona un legajo, se busca a la familia. El otro día escuchamos al doctor que decía, yo, uno atrás del otro, lo que están en la lista, no discrimino, pero a veces hay que ver quiénes están preparados, no es discriminar, es saber quién está preparado, no es porque a vos te toca, ha sucedido casos que también me han mencionado, algunos que están en el libro de adopción, donde una persona que quería adoptar un chico grande, pero le tocó ahora un bebé. Y no quiero bebé, quiero un chico más grande porque soy grande, porque tengo mi vida así y yo creo que voy a llevar mejor mi vida con un niño más grande, pero no podemos ser estrictos en eso. Seleccionar el legajo, el mejor para ese niño o esa niña, no el número, ¿me entienden? Eso es importante también tenerlo en cuenta. Sí, por supuesto, entre los que tengan las mismas capacidades, el que está inscrito primero, lógicamente, primero en el tiempo, primero en el derecho, es una máxima que tenemos, pero sí es importante que tengamos en cuenta a la criatura que va a ser ahijada y que sea lo mejor, las mejores elecciones de unos padres o madres que tengan realmente esta posibilidad y estas capacidades, ¿sí? El acercamiento gradual cuando son niños más grandes, que tiene que ser supervisado, no pueden dejar a un niño, se lo doy y como ha pasado en algunos casos, me olvido, a los 2 años veo qué pasó, no, tiene que ser un acompañamiento, sobre todo cuando son niños y niñas más grandes. Esta convivencia a través de la guarda es para eso, para monitorear previo a la sentencia cómo está esta relación y no dejarnos de estar. Por eso se había propuesto en Mendoza el tema de que cuando sean grupos de hermanos, o sea, de todo, ¿no? Como el control se hace en la guarda, cuando ya estamos para la adopción, a veces se surgía que había que pagar honorarios que las personas no podían o los abogados oficiales no tenían el tiempo y se demoraban mucho los procedimientos, entonces había juzgados como en San Rafael que hacían una audiencia después de la guarda y si todo anduvo bien en la guarda, directamente en una audiencia ya le daban la adopción. Y en otros casos directamente se decidió que con niños más grandes o grupo de hermanos tampoco se iba a pedir el patrocinio letrado, pero no por descalificar a los abogados, sino simplemente porque el abogado tiene que estar en la primera etapa. Cuando se hace la vinculación, cuando el niño queda privado de medio familiar años en una institución o meses,
Entonces ahí es importante que alguien defienda sus derechos. Cuando ya fue vinculado, ya fue la guarda con fines de adopción controlada, y bueno, lo último es casi prácticamente un trámite, no obstaculizar el mismo porque no haya medios para pagar un abogado. Entonces, o una abogada. Entonces, en eso, la provincia de Mendoza sacó una acordada de la Corte donde dice tienen que trabajar los jueces de oficio, como dice el Código Civil. Tienen que trabajar de oficio y tratar de hacer este tipo de procesos y separar los expedientes de los hermanos uno por uno para poder, en caso de que no se puedan vincular todos, sí trabajar en cada caso particular y sobre todo, ¿no es cierto?, que cumplan con este principio de oficiosidad, respetando los tiempos de las niñas y niños, acompañando para evitar devolución. Usted la palabra devolución, qué terrible. Bueno, existe. Y no son pocos los casos cuando no hay una verdadera preparación de quién va a, digamos, hacerse cargo. Entonces, la vinculación tiene que ser gradual, proceso monitoreado para acercar niños, niñas y adolescentes. La guarda con fines de adopción es una convivencia bajo supervisión profesional cercana para detectar disfunciones y para poder solucionar esas disfunciones. Y el apoyo de la posadopción, sobre todo cuando sean niños o niñas más grandes, es este acompañamiento ante desafíos futuros. Y esto a veces no lo puede hacer el equipo de adopción del Poder Judicial o del Ministerio Público o de la institución que trabaja, pero tenemos que ver las organizaciones sociales si pueden ayudar en este tipo, ¿no es cierto?, de acompañamiento. Y como digo, evitar que fracase una adopción. Entonces, apoyo posadopción, ¿no?, asesoramiento ante crisis evolutivas, acompañamiento en la revelación del origen, el Estado como garante ante la soledad que tienen algunas personas que están en la crianza, ¿no? Y el acceso al expediente, el derecho de niños, niñas y adolescentes a conocer su historia y el acceso a fotos, datos o actuaciones judiciales previas. Es fundamental tratar de tener, yo generalmente cuando entregaba a los chicos en adopción, les daba la copia del expediente para que tuvieran la historia en la caja fuerte, donde la quisieran guardar, y cuando fuera el momento adecuado, no tener que ir a pedir un desarchivo que a veces no se encuentra, que lo llevaron a Giol, que lo llevaron a tal parte, no, tener esa posibilidad y realmente hablarlo en el momento en que el niño o niña está preparado, ¿sí? Que eso también el nuevo Código Civil ya no dice como el anterior, que a los 18 años, sino que es cuando el niño o la niña esté en situación de poder hacerse cargo de su historia, ¿sí? Entonces vemos que tenemos que trabajar con mucho humanismo, con todo este amor, con esta responsabilidad que tiene que garantizar el Estado de una vida plena para este niño o niña, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Tolerancia cero para el tráfico, que es cuando todo niño, como vimos recién, es tratado como objeto o propiedad, ¿no es cierto?, por intercambio de dinero. Evitar estos riesgos de entrega directa, de inseguridad jurídica que provoca, el posible chantaje futuro. Bueno, te vendí el niño, ahora me aparezco, me tenés que seguir pagando y uno ya no tiene esa posibilidad de ir para atrás en esto. Y la violación irreparable de este derecho a la identidad, porque cuando hay venta, a veces ni siquiera conocemos de dónde viene o no podemos ni siquiera cuando necesita hacer algún tratamiento poder salvaguardar estos derechos. Entonces, muy importante que se tipifique en nuestro Código Penal esto que es el tráfico de niños, de niñas, ¿no? Cuando son más pequeños es más posible. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar también como equipo interdisciplinario? Se tiene que proponer para el trabajar en hospitales, capacidad para detectar el riesgo, ¿no es cierto? Y evitar precisamente estas entregas directas, campañas para desmistificar y promover la adopción de adolescentes, de grupos de hermanos en la sociedad, sobre todo campañas para desmitificar y promover precisamente esta lucha y esta cultura del tráfico que hemos tenido durante tanto tiempo, no teniendo en cuenta lo que son las niñas y niños. Entonces, trabajar con el sistema de salud, trabajar con las instituciones, sobre todo trabajar con la comunidad y coordinar, ¿no?, con el registro, precisamente instituciones que puedan dar esta posibilidad de una vida mejor. Entonces, ¿qué es lo importante tener en cuenta? Los factores de éxito son precisamente la especialización, que es innegociable. Para eso están ustedes hoy acá y trato yo de darle lo más que puedo para entender estos factores relevantes en lo que es, ¿no es cierto?, la adopción. La calidad humana, la empatía son vitales, la coordinación interinstitucional, el juzgado, el equipo de adopción no puede estar en contra de lo que están trabajando los equipos técnicos de la dirección que protege a los niñas y niñas, depende de la provincia, cómo se llame, ¿no es cierto? Y fundamental que aquellos que tienen a cargo la gestión
pongan recursos humanos y materiales. Ahora sabemos que se va a ingresar gente en el equipo interdisciplinario de adopción de Mendoza. La necesidad de estabilizar estos equipos, de evitar la rotación. No, hoy trabajo en el equipo, mañana voy a trabajar a un juzgado penal, pasado. No es así. Tengo que capacitarme, ingresar y tener esta estabilidad y realmente que también las personas que van a trabajar en estos equipos tengan sus evaluaciones psicológicas para saber si están preparados para este impacto que a veces es recibir esta, digamos, situación en la cual los niños y niñas no pueden crecer con su familia. Entonces, muy importante tener en cuenta que es un gran desafío, ¿no? Entonces, tenemos que garantizar que todos estos niños y niñas, ¿no?, que tanto amamos, por eso estamos hoy en este curso, tengan la familia, ¿no?, que necesitan, con equipos comprometidos y la sociedad que sea consciente y que precisamente este encuentro de necesidades sea lo menos traumático, lo más adecuado para ellos. Entonces, la adopción, ¿qué es? Es un encuentro de necesidades, un encuentro de seres humanos y debemos garantizar el derecho de tantos niños, niñas y adolescentes a que sean asistidos, a que sean protegidos, a que sean evaluados por personas que estén capacitadas, ¿no? Y tener así una justicia más cercana, con mayor empatía, con mayor perspectiva de vulnerabilidad y precisamente que estos seres humanos que acogen a las criaturas o que dejan, ¿no?, que esas criaturas sean felices con otra familia, realmente lo hagan con un amor responsable, tanto de parte de quienes toman esta decisión, como también por parte de quienes tienen que tener esta posibilidad. Ahí estamos. Bueno, ahora ustedes tienen varios casos que pueden ver, están resumidos en la plataforma, ¿no? Y creo que es muy importante que los lean, es de sentencias de Cámara de Mendoza, que son las que tengo, el caso, digamos, Fornero, en el caso María, que fue el caso de una niñita que no se le escuchó, que realmente la familia es la que decidió que se diera en adopción a su hijo y nunca lo pudo recuperar, ¿no? Pasaron muchos años también con este sufrimiento. Entonces, hay que tratar de que el niño o la niña que tiene una persona, una mamá que se quiera hacer cargo, posibilitar que se haga cargo. Pero si no se quiere hacer cargo, no puede, también posibilitar que se cumpla este deseo de parte de esta persona. ¿Está claro? Hoy me he pasado de tiempo, ya son más de las 9. Excelente, la verdad, muy feliz. Y quería agregarle 2 cositas nada más, Mari. El Bruno tiene un grupo de gente joven que trabaja con él, que hace todo el seguimiento de... A ver. Sí, dígame, Luis. ¿Se escucha? Sí, se escucha, se escucha. Ah, bueno, dentro de los factores de éxito, le agregaría una sola palabrita nada más que desde que comenzó la está comentando usted y por eso se están formando estos equipos. Sería la de capacitación. Así es. También, ¿no? Que es fundamental para todos los equipos. Y esto me trae a cuenta que dentro de la capacitación y cuando nosotros realizamos los documentos pedagógicos para transmitir a los docentes de los equipos, hay una experiencia hermosísima que sucedió en Bahía Blanca. Una docente que por X motivo no se le daba la oportunidad de ir a trabajar a una escuelita con muchas dificultades, muchos le huían a esas escuelas vulnerables y ella quería ir hasta que accedió en el 2023. Y desde el 2023 empezó a conocer una alumna que venía de un hogar de tránsito y la nena al año le pidió de que fuera su mamá. Hoy, 2026, ya está la adopción plena y la tiene en su casa, así que son alumna, hija y mamá, y una experiencia hermosísima, ¿no? Con todo esto de haberse involucrado la docente, haber indagado y haberse capacitado por sus propios medios, ¿no? Porque no tenía este acceso de la información en la escuela. Así que lo quería traer a cuenta porque se dio esto y salió en algunos medios periodísticos y muy, muy feliz, ¿no? Me parece fantástico esta experiencia, porque no todo puede ser como la ley lo dice, en el sentido de que por ahí estos vínculos afectivos, cuando no se produce este trabajo con la criatura para que pueda tener a su familia realmente y a veces encuentra, ¿no es cierto?, una persona, entonces ahí se declara la inconstitucionalidad del artículo 607 que dice que el que no está inscrito no puede adoptar, pero casos puntuales
que también, como hemos hablado en otras veces, no es algo que se tenga que repetir porque lo más importante es que sea el proyecto de vida, pero cuando se encuentran estas necesidades, se capacita y se hace el seguimiento, le encontramos un hogar a una persona que realmente lo necesita y son felices. Así es. ¿Alguna otra? Gracias, Luis. ¿Alguna otra acotación? Bueno, yo quiero que sepan que me pueden escribir a mi WhatsApp. Todos me conocen mi teléfono, está por todos lados. Yo voy a ver si alguna persona, bueno, el que quiera certificado me puede escribir al WhatsApp. Yo le paso los datos que necesite. Igual están en la plataforma en la inscripción, pero se los vuelvo a pasar y me dan toda la posibilidad de poderlos ayudar en todo lo que necesiten en estos temas de adopción. Y en el mes de fines de marzo, yo estoy haciendo un proyecto realmente que me parece muy interesante para el adolescente infractor con esta, ya, bueno, hemos trabajado mucho en eso y creo que es importante también capacitarse, así que este curso de adopción, el que lo quiera hacer, lo puede rever, lo puede recomendar a sus amistades o el que sea, si le gusta, para que se vayan capacitando, que es en cualquier horario, porque ahora ya no hacemos más clases sincrónicas, sino que ya todo queda grabado. Sí pueden, al que se inscribe y tenga alguna duda, hacer la consulta vía WhatsApp, ¿no es cierto?, o por mail, y el resto, ¿no es cierto?, bueno, tratar de seguir priorizando que lo que es la capacitación para, como decimos en la Fundación ahora, capacitar es cuidar. Si nosotros nos capacitamos, vamos a cuidar mejor a las personas. Así que en eso, lo que necesiten, me pueden escribir. Bueno, vamos a detener la grabación y yo realmente